Soy el pastor Kelly Barner de Richlands, Carolina del Norte, Ministerios Tabernáculo de Alabanza. Quiero darle hoy otra vez la bienvenida a usted y a su familia a este programa. Este es el segundo programa que habla sobre el pacto de sangre que no puede fallar. La famosa profecía de las 70 semanas de Daniel. Daniel 9, del 24 al 27. En el último programa notamos todos los 6 puntos de esta profecía y notamos que ha sido cumplido. ¿Por qué es esta profecía tan importante? Porque el dispensacionalismo o futurismo, enviado a nosotros a través de hombres como Scofield, Larkin y Darby, enseña que esta profecía está aún por cumplirse en el futuro. Eso se llama futurismo. Dice que saldrá a escena un dictador mundial llamado el Anticristo, hará un pacto con los judíos y en la mitad de la 70ª semana de Daniel lo romperá. Veamos si eso es o no verdad. No tomemos el pensamiento de los hombres o la tradición, porque la única cosa más poderosa que las Escrituras es la tradición. Jesús dijo eso en Marcos 7:13. Dijo, invalidáis la palabra de Dios con vuestra tradición. Déjeme leer la Escritura y luego déjeme comentar. Hoy vamos a ir a través de ella versículo por versículo. Daniel capítulo 9, versículo 24. Estoy leyendo la versión King James. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia eterna y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. En el último programa le mostramos que todos los 6 puntos mencionados sucedieron entre la gente de Daniel, los judíos, y en su santa ciudad, Jerusalén, y sucedieron sobre una vieja escarpada cruz, donde nuestro Salvador murió para quitar el pecado por el sacrificio de sí mismo. Le mostramos la última vez que todo el tema de Daniel 9 es lo que Dios en última instancia haría con la cuestión del pecado. Daniel había estado leyendo Jeremías, particularmente Jeremías capítulos 25 y 29, y cuando vio que Jeremías hablaba de los 70 años de cautividad, del 606 al 536 a.C., despertó en Daniel un entendimiento, según le fue traído por Gabriel, que Dios iba a tomar unas 70 semanas de años, un día por un año, y 77 o 490 años serían determinados. Y hoy vamos a ver que eso sucedió desde el 458 a.C. al 33 después de Cristo. Y como dije la última vez, vamos a ver, es un pedazo de tiempo cronológico ininterrumpido. Pero los futuristas o dispensacionalistas, el primero en hacerlo fue el sacerdote jesuita Francisco Rivera en 1585, quien tomó la 70ª semana de Daniel, la separó, hizo una brecha y la envió a estos días. Usted no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque los 70 años de Jeremías, tiempo ininterrumpido, es un patrón para las 70 semanas de años. Y dice en el versículo 24, incluso de la gramática hebrea, 70 semanas o 77 están determinadas. Es un sujeto plural para el verbo en singular, porque es un solo periodo de historia humana. Ahora, también le mostramos que en estos 6 puntos, todos estos sucedieron en Jerusalén, entre los judíos. Y no estoy regresando a tocar eso, solo para leerlo una vez más. Para acabar la prevaricación, en la cruz Jesús dijo, consumado es. Concluir el pecado. Él apareció al final de la era judía para quitar el pecado por el sacrificio de sí mismo. Estoy citando las Escrituras. Expiar la iniquidad. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo para traer la justicia eterna. Jesús hizo eso en la cruz. Sellar la visión y la profecía. Él era el profeta como Moisés, él cumplió la escritura. Y finalmente, ungir al Santo de los Santos, literalmente, el lugar santísimo. Cuando Jesús dijo, consumado es, el velo se partió y el lugar santísimo fue abierto. Así que todos los 6 puntos de la profecía de Daniel, eso es todo.
No leo sobre un anticristo. No leo sobre el fin del mundo. Y otra vez, déjeme decir esto. Si usted quiere creer que hay un período de 7 años de tribulación que viene, eso depende de usted. Pero usted no puede usar esta escritura para demostrar su caso. Y ahora usted está en problemas, porque este es el único lugar en la Biblia donde usted puede obtener 7 años. Escucha a cualquier maestro de profecía, lea cualquier libro. Siempre regresarán a esta escritura fundamental de Daniel 9. Y si eso no funcionará, si eso ha sido mal interpretado, si eso está equivocado, entonces todo está equivocado. Sin cimiento, la casa caerá. Ahora, hoy vayamos más allá e investiguemos esto más exactamente. Daniel 9, versículo 25. Después que declaró el alcance general de la profecía, dice: Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar, literalmente reedificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. La plaza volverá a ser edificada y el muro en tiempos angustiosos. Esa última frase hace referencia al libro de Nehemías y la reconstrucción del muro. Pero el punto principal es esto. Él dice, aquí es donde la profecía comienza. Hay 490 años. Estos 77. Aquí es donde comienza. Desde el momento de la orden, de regresar y de reedificar y restaurar a Jerusalén. Eso está registrado en el 7º capítulo del libro de Esdras, donde Artajerjes, rey de Persia, envió a Esdras de regreso para reedificar y restaurar a Jerusalén. Ese año fue el otoño del 458 a.C. Ahí es cuando la profecía de Daniel empieza. Termina 490 años después. Cuando pasa de antes de Cristo a después de Cristo, añada un año, entonces llega hasta todo el otoño del 33 después de Cristo. Desde el 458 antes de Cristo hasta el 33 después de Cristo es el periodo de tiempo cronológico ininterrumpido. Usted debe entender, esto es tan importante, así que voy a repetirlo otra vez. La profecía de 70 semanas de Daniel cubre un periodo de tiempo cronológico ininterrumpido. 458 a.C., cuando Esdras regresó, Esdras capítulo 7, todo llega hasta la lapidación de Esteban en Hechos capítulo 7. Ese es el marco de tiempo. Ahora, lo que usted debe entender, y esto es tan importante, él dice esto en el versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra las asolaciones están determinadas. Es bastante evidente del versículo 26 que eso se está refiriendo al tiempo cuando el rey Tito de Roma entró y destruyó la ciudad y el santuario, Jerusalén. Eso sucedió en las guerras de los judíos desde el 67 al 70 después de Cristo. Una razón por la que el enemigo, escucha atentamente, una razón por la que el enemigo ha enturbiado las aguas, es debido a que nuestros amigos judíos por todo el mundo, si supieran la verdad de esta escritura, significa que su Mesías tenía que venir antes de la destrucción de Jerusalén, en el año 70 después de Cristo. Scofield, Larkin, Darby, el dispensacionalismo, el futurismo, dicen que hay 2 príncipes en este capítulo. Veremos que no hay más que uno, el Mesías príncipe. Ahora escucha atentamente, esta es una de las cosas más importantes que le voy a decir hoy. Desde el momento en que Esdras regresó, 458 a.C., hasta que Jesús bajó al río Jordán para ser inmerso por Juan, fueron 483 años. Así es como lo dice aquí en Daniel. Él dijo,
Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, eso es, 69 semanas o 483 años, desde que Esdras regresó hasta la anunciación pública del Mesías príncipe, donde el Padre habló desde el cielo, Mateo 3:17, y dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Lo que usted debe comprender, por favor, entienda esto, que desde el día de Esdras hasta el momento cuando Jesús vino para ser inmerso, fueron 483 años y la 69ª semana terminó cuando Él entró al agua. La 70ª semana comenzó cuando Él salió del agua. Y durante los siguientes 3 años y medio, la primera mitad de la 70ª semana fue el ministerio público de Jesús. Scofield, activado por el Dios de este siglo, sin embargo, dice que nunca ha sucedido todavía. Piensa en eso. Cuando Él se levantó fuera de esas aguas de inmersión, la 70ª semana comenzó. Está registrado en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los últimos 3 años y medio de la 70ª semana, Jesús todavía se movió a través de los apóstoles por el poder del Espíritu Santo, en Jerusalén, entre los judíos. Y Scofield dice: nunca sucedió. La muerte, sepultura, resurrección, ascensión de Jesús y la consiguiente llegada del Espíritu Santo para habilitar a la iglesia es realmente lo que llamo la piedra angular y el eje mismo de toda la historia humana. No hay nada más importante en toda la historia humana que la muerte, sepultura, resurrección de Jesucristo y la llegada del Espíritu Santo para habilitar la iglesia. Eso sucedió durante la 70ª semana de Daniel, y el diablo dice: nunca sucedió. Y hay predicadores evangélicos y pentecostales que confían en ello. Nunca han sabido la historia. Escribí un libro, Derecho de quién es. Nunca lea ese libro, le estropeará. Y nunca lea el capítulo 7. Le muestra la historia de dónde vino. Mi punto es esto, que la 70ª semana de Daniel, desde el 26 después de Cristo hasta el 33 después de Cristo, es el ministerio público de Jesucristo y los 7 primeros capítulos del libro de los Hechos. Y Scofield, Larkin y Darby dijeron que nunca sucedió. ¡Qué tontería! ¡Qué engaño! Ahora, la oración más importante de todas. Versículo 27. Y Él, por una semana, confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana, de la 70ª semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El final del versículo 26, la guerra que vino, la guerra judía, y las desolaciones determinadas fueron profetizadas por el mismo Jesús, al final de Mateo 23. Él dijo: He aquí vuestra casa os es dejada desierta. No tengo el tiempo para adentrarme en todo esto, pero quiero llegar al versículo 27. ¿Quién es Él? Y Él confirmará el pacto con muchos por una semana. Él es un pronombre. Necesita un antecedente. Necesita un sustantivo al cual referirse. No puede regresar y modificar a del príncipe. Esa es una frase preposicional. Tiene que remontarse a través de la profecía y modifica a el Mesías príncipe. El Mesías príncipe es el Él del versículo 27. El Mesías príncipe es el Él del versículo 27. Y Él, el Mesías, Jesús, confirmará el pacto. ¿Cuál pacto? El pacto que Jeremías menciona. El testamento que Jeremías menciona. Daniel está leyendo Jeremías.
y en Jeremías 31, versículos del 31 al 34, citado textualmente en Hebreos 8, del 8 al 13, es el nuevo pacto. Mejor dicho, es el Nuevo Testamento en la sangre de Jesús. Por consiguiente, esta lección se llama el pacto de sangre o el testamento de sangre que no puede fallar. Scofield, Larkin y Darby dicen, está aún por suceder. Se han inventado un futuro anticristo. Y la forma de pensar de la gente que lee esto y escucha profecía popular, están pensando, pacto, futuro, será roto. No. Les enseñan que en la mitad de la 70ª semana de Daniel, el anticristo hace un pacto con los judíos y en la mitad del pacto, en la mitad de la semana, rompe el pacto. Disparates. Esas son las cavilaciones de las imaginaciones del hombre. La 70ª semana de Daniel fue del 26 después de Cristo hasta el 33 después de Cristo y en la mitad de esa semana, después de 3 años y medio, después del Jordán, en la primavera del 30 después de Cristo, usted puede marcarlo en su calendario. En la primavera del 30 después de Cristo, un verdadero Jesús murió en una verdadera cruz, en Jerusalén, entre los judíos. Y cuando hizo eso, su muerte hizo que todo sacrificio, toda oblación, todas las ofrendas cesaran, porque Él era el supremo, de una vez por todas, sacrificio de sangre, que cumplió todos los tipos. Él es el prototipo, Él es el cumplimiento, y no habrá más sacrificio. Y Scofield, en su primera edición de su Biblia en 1909, decía que los sacrificios animales serían ofrecidos otra vez en un templo judío reconstruido. Eso, mi amigo, está absolutamente haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Está pisoteando la sangre de Jesús. Es blasfemo. No tiene sentido. No habrán más ofrendas. Jesús dijo, consumado es. Ahora sé que estoy emocionado y me es difícil sentarme en esta silla y no levantarme y predicar, pero le estoy diciendo esto. El pacto de sangre que no puede fallar es el pacto de Daniel, es el testamento de Daniel, es la profecía de las 70 semanas de Daniel. Y el Mesías príncipe confirmará. La palabra hebrea es gabar y significa prevalecer. Significa algo que es tan fuerte, algo que se sobrepone tanto, no puede ser roto. La forma del sustantivo es gibor, describe a los valientes de David, sus prevalecedores y sus vencedores. Y así que el pacto de sangre no puede romperse, no puede romperse. Satanás no puede romperlo, los demonios no pueden romperlo. Bajo con muchos judíos electos, Romanos 11 del 1 al 4, según la elección de gracia, porque aquellos en el aposento alto, Hechos capítulo 2, quienes fueron llenos del Espíritu Santo, todos eran judíos. Fue primero al judío y luego al griego, y durante los primeros 7 capítulos del libro de los Hechos, su sede central fue en Jerusalén. Luego, con la lapidación de Esteban, la lapidación pública por el Sanedrín y con el evangelio que Esteban predicó, la 70ª semana de Daniel había terminado. Dios se volvió a los gentiles, Dios se volvió a los etnos, se volvió a todas las naciones. Capítulo 8 de los Hechos. Observe esto. Felipe va a Samaria, predica a Cristo, el Espíritu Santo cae sobre ellos. Hechos capítulo 9, el llamamiento de Pablo, el apóstol de los incircuncisos. Hechos capítulo 10, la casa de Cornelio, el Espíritu Santo se derrama. Y en Hechos 13 dice, Pablo dijo, nos volvemos a los gentiles. Y la sede se movió de Jerusalén a Antioquía. Ahora, he dicho mucho, permítame resumirlo de nuevo. La profecía de las 70 semanas de Daniel no tiene nada que ver con estos últimos días. La profecía de las 70 semanas de Daniel ha sido cumplida. Y la 70ª semana de Daniel, junto con las otras 69 semanas, es un período ininterrumpido. Tiempo cronológico ininterrumpido. Desde el tiempo de Esdras en que regresa a reconstruir Jerusalén, 458 a.C., hasta el final de la profecía, el cual es la lapidación pública de Esteban. La 69ª semana terminó cuando Jesús estaba en las aguas. La 70ª semana comenzó cuando Él volvió a salir. Los primeros 3 años y medio de la 70ª semana de Daniel, la cual maestros de profecía populares dicen es todavía en el futuro. Disparates. Los primeros 3 años y medio de la 70ª semana de Daniel. Piensen en eso. Es el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. No es de extrañar que Satanás inventaría una teología y un sistema de creencia que dice que nunca sucedió, porque en ese lapso de 3 años y medio,
Satanás mismo fue destruido y vencido en la cruz del Calvario. El maligno es tan iluso que está viviendo en la negación de su propia caída. Los primeros 3 años y medio de la 70ª semana de Daniel es el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Los últimos 3 años y medio es los primeros 7 capítulos del libro de los Hechos. Y Jesús todavía estaba moviéndose, confirmando este pacto de sangre, este testamento de sangre, con muchos judíos electos, por una semana. Y al hacer eso, en medio de la semana, Él hizo que cesara el sacrificio y la ofrenda. Eso es demasiado simple. Otra vez, versículo 24. ¿Quién acabó la prevaricación? Jesús. ¿Quién concluyó el pecado? Jesús. ¿Quién expió la iniquidad? Jesús. ¿Quién trajo la justicia eterna? Jesús. ¿Quién selló la visión y la profecía? Jesús. ¿Y quién ungió el lugar santísimo? Jesús. El velo se rasgó y ahora el lugar santísimo abierto a nosotros y tenemos confianza para entrar ahí a través de su sangre. La sangre del testamento que no puede fallar. Ahora, ¿a quién va a creer? ¿A las tradiciones del hombre o a la verdad de la palabra de Dios? Jesucristo confirmó el testamento y el pacto. Romanos 15:8 dice esto. Él confirmó o aseguró todas las promesas que Dios hizo a los padres. Hechos 3:13 dice que los padres fueron Abraham, Isaac y Jacob. Y todo lo que Dios les prometió a ellos, Jesús lo confirmó. Y ahora Él es el heredero de todo, Hebreos capítulo 1. Él confirmó ese pacto que Jeremías mencionó. En Jeremías 31, versículos del 31 al 34. Él lo hizo por una semana, Él lo hizo por 7 años. Los primeros 3 años y medio, su ministerio público, cuando estaba en la tierra. Los últimos 3 años y medio, desde el trono, por el Espíritu Santo, a través de los apóstoles. Otra vez, todo tomando lugar entre la gente de Daniel, los judíos, y en la ciudad santa de Daniel, Jerusalén. Otra vez, la 69ª semana terminó en el Jordán, en su inmersión pública. La 70ª semana comenzó inmediatamente cuando él salió de las aguas. Por 3 años y medio su ministerio público, y en la mitad de esa semana, sobre una vieja escarpada cruz, por su propia muerte, Jesucristo hizo que cesaran el sacrificio y la ofrenda. Él confirmó el pacto con muchos judíos electos por 7 años. Y cuando Esteban fue lapidado, la famosa profecía de Daniel se terminó. Felipe predicó Cristo a los samaritanos, Pablo fue llamado a ser apóstol de los incircuncisos, el Espíritu Santo es derramado en la casa de Cornelio y Dios cambió de marcha. Fue a los judíos primero. Oh sí, él fue primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero ahora gira, levanta a Pablo y lleva este evangelio hasta lo último de la tierra. La simple verdad de Daniel 9, una profecía muy complicada, hecha de esta manera por el hombre y su necedad, es la profecía más meticulosa, la profecía más precisa en la Biblia, que predice el mes y año exactos en que Jesucristo murió por nuestros pecados. Cuando el Señor me mostró esto, el Jesús de la historia se levantó de las páginas de mi Biblia como un gran árbol y casi me sentí como que volví a ser salvo todo de nuevo. Somos gente joven. No estuvimos ahí en 1941 en Estados Unidos, donde Pearl Harbor fue bombardeado, pero eso realmente sucedió. Unos 100 años a partir de ahora, hijos y nietos y bisnietos, ellos no estaban ahí cuando septiembre 11 sucedió,
pero yo lo vi suceder por la televisión. Sucedió en la historia. Cuando usted medita, cuando usted contempla esta verdad, que la Biblia le puede mostrar, que en la primavera del 30 después de Cristo, Jesús murió. En la primavera del 30 después de Cristo, Él hizo un testamento de sangre que no puede fallar. Piense al respecto. Luego crea a Dios. Este es el pastor Barner diciendo adiós y que Dios le bendiga.